capítulo 6 y vamos a leer 3 versículos, el 13, el 10, el 11 y el 12. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí vamos a dejarle, amén. Bueno, mis hermanos, este es el tema 15 de esta carta de los Efesios. Y la carta de los Efesios, como hemos venido repitiendo, es un llamado a la disciplina y a la madurez. Es un llamado que nos hace. Ya habíamos tenido algunas semanas de no abordar esta carta, y en ocasiones, no sé, a mí me pasa, pienso que ustedes también, de repente se nos olvidan, ¿verdad? El tema o la forma como tenemos que ir agarrando nuevamente el hilo de los textos que hemos venido abordando ya por algunos meses. ¿Por qué? Porque aunque aquí en este texto 10 pareciera que Pablo comienza a hablar de algo muy diferente, pareciera que va a hablar de algo totalmente diferente. Mas sin embargo, la verdad es que si seguimos el contexto de toda la carta, vemos que hay un motivo, el por qué Pablo comienza a hablar de lo que muchos le llaman la guerra espiritual. Amén. La mayor parte de los predicadores, y bueno, ahí en su Biblia arriba dice la armadura de Dios, ahí arriba como título, y algunos le llaman la guerra espiritual, otros la batalla espiritual, y muchas veces tomamos estos pasajes y hablamos de eso, sacando un poquito de contexto lo demás, y está bien, ¿no? De repente poder hablar de esto, pero tenemos que tratar de enfocarlo, lo que Pablo ha venido hablando en toda la carta, y el por qué Pablo comienza a hablar aquí acerca de la armadura de Dios, o de lo que muchos le llaman la guerra espiritual. Este tema 15 yo le titulé fortalecernos en la batalla espiritual. Ahora, hemos estado enfatizando en los temas que hemos visto, hermanos, hemos estado exponiendo la forma como Pablo plantó esta iglesia en Éfeso en su segundo viaje misionero, que ese fue el tema 1, donde titulado fue un ministerio floreciente, nace en la ciudad de Éfeso, y entendemos cómo Dios respaldó de una manera sorprendente a Pablo plantando esta iglesia. Él era un buen plantador de iglesias, según Hechos capítulo 19. Más adelante, después de que la iglesia se funda, vemos que Pablo le manda una carta, que es esta carta, y el propósito de esta carta es para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, porque ese es el propósito, que crezcamos, que maduremos. Y el crecer y madurar no tiene que ver con años, con que yo tengo 20 años en el Evangelio, 30 años, no tiene que ver con eso, no tiene que ver. El crecer tiene que ver con que se vayan desarrollando virtudes, fruto del Espíritu, y bueno, ciertas cosas que aquí hemos venido mencionando. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los Efesios porque estaban en su primer amor, que algunos eruditos creen que 30 años después lo perdieron, por eso es reprendida en el libro de Apocalipsis. Entonces Pablo les escribe, estando ellos en su primer amor, y aborda estos temas, que crezcan, que maduren. Pablo les da una gran enseñanza a ellos, a nosotros al estudiarla, y expone todo el esplendor de lo que es la doctrina de la gracia, porque hemos visto mucha gracia en esta carta.
Pablo en esta carta a los Efesios, ya hemos venido repitiendo, en los primeros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, expone lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros vemos claramente lo que el Señor hizo por nosotros. Y en el capítulo 4, 5 y 6 expone cómo debemos de responder nosotros a esa gracia, como iglesia, como cristiano, como esposo, como esposa, como hijo, como obrero, como empleador. Amén. Expone él claramente ahora cómo yo tengo que responder a esa gracia que él me mostró o que vemos en el capítulo 1, 2 y 3. Por eso hemos estado enfatizando que no podemos entender el capítulo 4, 5 y 6 si no primero entendemos el capítulo 1, 2 y 3. Pablo en esta carta expone la intervención del Padre, la intervención del Hijo y la intervención del Espíritu Santo. Y eso lo vimos en el tema 2, titulado Somos bendecidos con toda bendición espiritual, porque así es, hermanos, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, y esa clase de bendición no tiene que ver con cosas efímeras, cosas pasajeras, sino que son bendiciones espirituales que hemos recibido por gracia. Vimos la intervención del Padre, vimos cómo nos escogió, vimos que nos predestinó con un propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo expone que el Padre lo hizo por amor según el puro afecto de su voluntad. Y esa es la intervención del Padre. ¿Qué más vimos? En el tema 3, como título, vimos que somos redimidos por la sangre de Cristo. Y la palabra redimido tiene que ver con comprar. Comprar. Y ahí vemos la intervención del Hijo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, nosotros éramos esclavos del pecado y fuimos redimidos, fuimos comprados por el sacrificio de Cristo. Y estuvimos enfatizando que esa palabra redimido era algo común en ese entonces, porque en ese tiempo la esclavitud era algo muy normal. No lo es ya, pero en ese tiempo era normal que se compraban esclavos y algunos los liberaban, y eso precisamente fue lo que hizo Cristo. Y ahí vemos claramente también la intervención del Hijo en Efesios 1:7, repito, cuando dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que vemos ahí, vemos la intervención del Hijo. ¿Qué más vemos? En el tema 4 vimos una obra garantizada, es decir, en ese tema vimos la intervención ahora del Espíritu Santo. Estuvimos exponiendo que una vez que fuimos comprados, fuimos sellados y nos fue dado las arras. Pablo está trazando una figura que en realidad es el Espíritu Santo, que se nos dio el Espíritu Santo como una garantía de que el Señor terminará la obra. Una garantía de que el Señor terminará la obra, y usa Pablo esa figura en ese tiempo. Cuando alguien se iba a casar, se daba una garantía, un dote. Era un dote que se le daba a la que se iba a casar como una garantía que el novio sí se iba a casar. Bueno, Pablo usa esa misma figura o analogía cuando él dice fuimos sellados. Sellado significa propiedad mía, y nos fue dado las arras, quiere decir nos dio el Espíritu Santo, y repito, es la garantía de que el Señor terminará la obra. El Señor va a terminar la obra en tu vida y en mi vida, hermanos. Más adelante Pablo hace una oración ferviente, y en esa oración él está orando para que la iglesia crezca. Ya en el capítulo 2, verso 8, expone que todo es por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos. Expone también que nuestra ciudadanía está en los cielos. Más adelante en el capítulo 3, del verso 1 al verso 21, vuelve a hacer una oración y expone el ministerio de la iglesia. Y él dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. Esa es la mejor forma de orar, doblando las rodillas. ¿Ok? Doblando las rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo termina diciendo en el capítulo 3 del verso 17 y verso 18 el propósito de esa oración. Si usted lo tiene ahí, dice para que habite Cristo. Capítulo 3, verso 17 y verso 18. Dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, está haciendo la figura de un árbol que echa raíces.
Dice, y cimentados, está haciendo la figura de una construcción, cimentados en amor, sea plenamente capaces de comprender todos, usted, yo, hermanos de otras congregaciones, todos los santos, cuál sea, ¿qué hermanos? La anchura, la longitud, la longanimidad y la altura. ¿Qué era la anchura? ¿Se acuerdan? Como en la clase, en la escuela, ¿verdad? Que todos cabemos en el amor de Dios. Esa es la anchura. Como aquel corito, ¿verdad? La longitud. ¿Qué tiene que ver con la longitud? Habla de que nos alcanza, habla de largo que nos alcanza. El Señor nos alcanzó, hermanos, siendo como somos. Luego sigue hablando de la profundidad. ¿Recuerda a qué se refiere a la profundidad? Que estábamos hundidos, que nos sacó, estábamos hundidos y en el pecado y Él nos sacó. Ese es el amor de Dios. Y luego dice, para que podamos comprender la altura. ¿Se recuerda? ¿Qué tiene que ver eso? Que nos lleva a Cristo, que nos eleva a Cristo. Entonces Pablo termina orando diciendo, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. ¿Qué ha puesto Pablo en estos pasajes? Ha puesto mucha gracia, mucha gracia, mucha gracia. Con esto vemos que el capítulo 1, 2 y 3 muestra lo que Dios hizo por nosotros. Capítulo 1, 2 y 3 muestra lo que Dios a través de Cristo nos concedió. No solamente hizo por nosotros, sino nos concedió. Capítulo 1, 2 y 3 nos muestra lo que nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar, jamás, hermano, porque todo fue por gracia. Ahora, entendemos que todo esto el Señor nos lo dio para que podamos crecer. No hay excusas para que podamos crecer. ¿Por qué? Porque el capítulo 4, 5 y 6 ahora es la forma como yo respondo a esa gracia. Él ya me dio todo lo necesario. Ahora cómo yo respondo a eso que me dio. Capítulo 4, 5 y 6 es la parte de la práctica. Capítulo 4, 5 y 6 es cómo yo respondo a la gracia. Y Pablo, recuerda, en el capítulo 4 comienza con la iglesia. Estos son buenos, es bueno recordar todo esto. Pablo comienza con la iglesia. Es decir, ¿cómo podemos corresponder a toda esa gracia del capítulo 1, 2 y 3? Como iglesia lo empieza a exponer en el capítulo 4, verso 1, diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Cómo yo voy a corresponder a esa gracia? Andando como es digno. De esa manera, andando como es digno. Y empieza a hablar sobre la unidad de la iglesia. Cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre, cuando nos soportamos con paciencia los unos con los otros en amor, entonces va a poder haber unidad en la iglesia. Pablo expone la forma como yo puedo corresponder a la gracia, como luchando por la unidad en la iglesia. Esa es la forma como yo puedo corresponder a esa gracia como iglesia, luchando por la unidad. ¿Cómo puedo corresponder a esa gracia? Mencionada en el capítulo 1, 2 y 3, andando como es digno de la vocación, con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Repito, ya lo he repetido, porque somos un cuerpo, tenemos una esperanza, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre. ¿Cómo puedo corresponder a esa gracia? No andando en la vanidad de la mente. Esa es la forma como yo puedo corresponder a esa gracia. Lo expone Él. ¿Cómo puedo corresponder al amor de Dios? No andando en la vanidad de la mente. Recuerde, hemos dicho que el mundo está diseñado para que la gente ande en vanidad. Así es el mundo. Y en esas posiciones estuvimos enseñando cómo un cristiano en ocasiones, en vez de crecer, retrocede hacia atrás. Cuando un cristiano anda en la vanidad de la mente, ¿qué pasa? Lo dice el texto, el entendimiento se entenebrece. Después de que el entendimiento se entenebrece, se hacen ajenos de la vida de Dios. Después de que se hacen ajenos de la vida de Dios, se endurece el corazón. Después de que se endurece el corazón, pierde toda sensibilidad. Después de que pierde toda sensibilidad, se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, es decir,
ya no le importa que lo vean. Ya no le importa que lo vean. Y todo comenzó andando en la vanidad de la mente. Entonces, ¿cómo puedo corresponder a esa gracia? ¿Cómo puedo corresponder a lo que Dios hizo por nosotros en el capítulo 1, 2 y 3? Andando en unidad, no andando en la vanidad de la mente. Y él sigue exponiendo. Da una lista. ¿Cómo yo puedo corresponder a la gracia? Pues desechando la mentira, hablando verdad, airaos pero no pequéis, no dando lugar al diablo, que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, no contristando al Espíritu Santo, que se quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ser misericordiosos, ser perdonador, andando como hijos de luz, que fornicación y toda inmundicia ni se nombre entre vosotros, que no haya necedades. ¿Cómo yo puedo corresponder a la gracia? No diciendo palabras deshonestas ni truhanerías, truhanerías, burlas, apodos, sobrenombres. Amén. Así como yo puedo, o somos llamados a corresponder a esa gracia, no andando en truhanerías, en necedades, andando como hijos de luz. Más adelante, después de nombrar todo esto, en el capítulo 6, verso 5, dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas. Capítulo 6, verso 5 dice, capítulo 5, versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, todo lo mencionado que hemos venido exponiendo, dice Pablo, que nadie te diga, no pasa nada, hermano. Que nadie te engañe. Que nadie te engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Amén. Más adelante en el capítulo 5, versículo 7, expone cómo un cristiano tiene que cuidar su vida espiritual y no dejarse engañar por esas palabras vanas, sino participar. Dice, no seas pues participantes con ellos, capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué? Porque se supone que estamos tratando de responder a la gracia. Estamos tratando ahora cómo yo respondo a la gracia de Dios. Amén. Efesios 5, 7 dice, no seas participantes con ellos. Más adelante dice, despiértate tú que duermes. Más adelante dice, mirad cómo andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, siendo entendidos. Esa es la forma. Entonces, repito, capítulo 1, 2 y 3 es lo que Dios hizo por nosotros. Capítulo 4, 5 y 6 es como yo respondo a lo que Dios hizo por mí. ¿Cómo más podemos corresponder a la gracia de Dios? Capítulo 5, verso 21 de Efesios. ¿Cómo? Sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cómo una mujer casada responde a la gracia de Dios? ¿Cómo, hermanas? Sujetándose. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como el Señor. Esa es la forma. Como una mujer que está casada va a corresponder al capítulo 1, 2 y 3 de tanta gracia que Dios le dio, sujetándose. Amén, hermanas. Como un esposo puede corresponder a lo que Dios hizo en el capítulo 1, 2 y 3, amando a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esa es la forma como puede corresponder. Más adelante la misma pregunta para los hijos, ¿cómo los hijos pueden corresponder a lo que Dios hizo por ellos en el capítulo 1, 2 y 3? Hijos, capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced al Señor. Esa es la forma como tienen que corresponder. Más adelante le habla a los siervos, capítulo 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos. Amén. Obedecer al boss, al manager, al jefe, al patrón.
Bueno, cuando venga el día de Halloween no se viste, porque tampoco hay. ¿Ok? ¿Cómo podemos corresponder a esa gracia? Siendo nosotros siervos, pues obedecer al patrón. No sirviendo al ojo como que quieren agradar a los hombres, sino sirviendo de buena voluntad. Y Pablo termina diciendo en el verso 9 del capítulo 6, hablándole a los patrones o a los jefes de trabajo, cómo pueden corresponder a la gracia de Dios. Se entiende que son cristianos, ¿verdad? Dice, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Amén. Como que dimos un repaso de toda la carta. Ahora quise dar un pequeño salto aquí en el verso 10 y 11 y 12 del capítulo 6, para que cuando tomemos el tema de los esposos y de los hijos, entendamos que estos requerimientos que pone Pablo, bueno, es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es entender cómo yo tengo que responder a la gracia. ¿Cómo tengo yo que responder a la gracia? Y que para poder responder a esa gracia, que dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Para yo poder responder a esa gracia, necesito fortalecerme en el Señor. Amén. Ahora, desde el verso 10, hermano, hasta el verso 20, porque estos versos los vamos a dividir en varios sermones, sin antes vamos a hablar sobre el esposo y los hijos, pero va a ser en otra ocasión. Ahorita vamos a hablar sobre estos textos. Desde el verso 10 hasta el verso 20 se le conoce como la armadura de Dios. Otros le llaman la guerra espiritual. Otros la batalla espiritual. Y sí, estamos en una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual, pero no es una batalla, hermano, como muchos la han descontextualizado. Sí es una batalla, pero no como muchos la llaman. Porque ya vimos la manera como el Señor nos dio de su gracia y como yo debo de responder a esa gracia ahora. Y a la hora de yo responder a esa gracia, yo me voy a enfrentar con una batalla. Que va a ser difícil corresponder a esa gracia, la forma como Pablo lo está exponiendo. Entonces, el capítulo 10, del verso 10 al verso 20, muchos le llaman la guerra espiritual, otros la batalla espiritual. Aquí arriba en su Biblia le llaman la armadura de Dios. Pero no es como muchos la interpretan. Porque muchos interpretan guerra espiritual, y yo sé que usted lo ha escuchado. Muchos interpretan guerra espiritual, que es gritar. Dígame si no. Oh, vamos a hacer guerra espiritual y se pueden a gritar. Y en esa gritadera, pues yo ato demonio, y yo ato espíritu de pereza, y yo ato espíritu de hamburguesa, y yo ato espíritu... O sea, se ponen a gritar y se ponen a atar y a desatar y a eso le llaman guerra espiritual. Dicen que están haciendo guerra espiritual. Otros lo mismo, se ponen a orar y a cancelar, y otros van vestidos de soldados a la iglesia y hermano, vamos a hacer guerra espiritual, y te me viene vestido de soldado, y el hermano pues se compra su pantalón y su camisa y su gorra, y ahí están en la iglesia y declaro, y yo ato, y luego se ponen a marchar, ¿verdad? Y le dan 7 vueltas ahí al altar, o no sé, según pues están haciendo guerra espiritual. Para ellos es guerra espiritual. Bueno, yo no veo nada de eso aquí, lo que hemos leído, ¿verdad? Otros dan gritos de guerra, ¿se acuerdan? Grito de guerra, grito de guerra. Y otros agarran una espada y corren con la espada, grito de guerra. Y dicen que es guerra espiritual. Y después de que dan gritos de guerra, ¿viste cómo retrocedieron las potestades? Y empiezan a decir. Otros hacen libros con títulos como Guerra de Alto Nivel. Ay, qué tremendo, ¿eh? Oraciones poderosas para la guerra.
pasos para derrotar a los demonios, declaraciones diarias para hacer guerra espiritual, tácticas de alto nivel para guerra espiritual. Otros ya se van más allá y hacen libros como cómo ser un general de guerra espiritual. Y la mayoría pues hace gritos, declaraciones, marchas. Unos van a las montañas y ponen estacas y las ungen las estacas con aceite. Y ¿sabe qué, hermano? Mucho de eso es brujería. Muchos de eso es brujería. Otros es, no, hermano, mira, antes de que te vayas al trabajo, te pones el casco y luego le dices que hacer así. Me pongo el casco, me pongo el chaleco, me pongo los zapatos y ya estás protegido. Y le llaman guerra espiritual. Otros ven demonios por todos lados y se van a los extremos, que el demonio de la gripa, que el demonio de la almohada, que el demonio de esto. Y todo está, hermano, descontextualizado de lo que habla en esta carta. Ahora, el otro extremo es no creer que sí estamos en una lucha, porque realmente sí estamos en una lucha, pero no como lo han enfatizado. No como que vente de soldado y que tírate al suelo y saca la ametralladora, ungir, nada de eso. Pero no podemos ignorar que sí estamos en una batalla, pero no como se ha enseñado por mucho tiempo. Porque la forma como Pablo aquí los pone es totalmente muy diferente. ¿Qué está enseñando Pablo? Que esa batalla espiritual no comienza en el verso 10. No sé si lo han notado. No comienza en el verso 10. Según los contextos de toda la carta, esa batalla espiritual comienza en el capítulo 4, donde Pablo expone la parte de la práctica. ¿Por qué? Porque dígame si no es una batalla o no es una lucha que la iglesia esté unida. Es una lucha. Dígame si no es una lucha andar en mansedumbre. A esa batalla se refería Pablo. Dígame si no es una lucha soportarnos unos a otros. Dígame si no es una lucha someternos a las autoridades que Dios pone en la iglesia. Dígame si no es una lucha estar despojando al viejo hombre. Yo le voy a preguntar algo, y yo me lo pregunto primero. ¿A cuántos se les salió el viejo hombre en esta semana? A ver, ¿a cuántos? Una mala contestación, a ver, ¿a cuántos? Dígame si no es una lucha desechar la mentira, no enojarse, no airarse, no quitarse de nosotros el enojo. ¿A poco no lucha con eso? No, pero está reprendiendo el espíritu de almohada por otro lado, ¿verdad? Dígame si no es una lucha andar en amor, aprovechar el tiempo. A ver, hermano, dígame a usted, hermana, si no es una lucha, usted sujetarse. Usted está luchando. Está luchando usted. Dígame si no. ¿No está luchando? O le dice, sí, mi amor, para todos, sí. Lo que tú digas, mi Señor. A la orden, mi Señor. Como usted diga, mi Señor. Como le decía, ¿quién? ¿Se acuerda? ¿Quién? Ah, ¿así es? Bueno, si es así, entonces no le estamos hablando a la congregación correcta. Pero usted tiene una lucha, hermana. O dígame, hermano, o yo, si no es una lucha, o los hermanos tratar a su esposa como a su propio cuerpo. Los hijos, dígame si los hijos no están luchando por obedecer en todo tiempo. Es una lucha muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el mundo ahí está la lucha.
las ideas, las corrientes. Dígame si no es una lucha obedecer en el trabajo. Y podemos seguir. Podemos seguir. Entonces, esa lucha espiritual, esa batalla espiritual, esa guerra espiritual, como algunos eruditos exponen, no comienza en el capítulo 6, verso 10, sino comienza en el capítulo 4. ¿Cómo? Tratando de responder a esa gracia con todas las cosas que ya mencionó el apóstol Pablo. ¿Qué dice el capítulo 4? Rápido nada más. Rápido. Andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿A poco usted no lucha con eso? Andando como es digno. Esa es una guerra, hermano. Esa es una lucha fuerte. Y no solamente y muestra con toda humildad, con mansedumbre. ¿A poco no lucha con la falta de mansedumbre? ¿A poco no luchamos con la falta de mansedumbre? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en el capítulo 6, verso 10? Esa palabra es bien importante, la primera palabra, por lo demás. Esto une todos los contextos con lo que va a seguir diciendo. Esto se traduce por lo antes mencionado y por lo que voy a mencionar. Repito, el esposo lucha. Cuando la esposa le contesta mal, lucha con eso. No quiere contestar. La esposa lucha también cuando el esposo es ingrato con la esposa. Los hijos luchan también. A veces no quieren obedecer. Tenemos una lucha muy fuerte. Usted, yo. Una lucha de todos los días. Amén. No, pero vete de soldado y saca la matralleta y marcha. Bueno, para marchar. Y grito de guerra. No, hermano, nada que ver. ¿Qué dice Pablo? Por lo demás, esto une toda la carta. No está cambiando de línea de pensamiento Pablo. Está diciendo ahora la forma como tú vas a luchar. Las disciplinas a las que nos tenemos que someter. ¿Para qué? Para que yo como esposo pueda tratar a mi esposa como vaso frágil. ¿Para qué? Para que la esposa se pueda sujetar. ¿Para qué? Para que podamos andar como es digno del Señor. Precisamente para eso. ¿Por qué? Porque hay huestes espirituales de maldad. Donde el mundo, hermano, está invadido de ideas, pensamientos, como visiones, diferentes tipos de cosas que van contrario a la palabra de Dios, y la iglesia está luchando contra todo eso. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el texto? Fortaleceos en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Ahora, se entiende que esa lucha que muestra Pablo, se entiende que el adversario busca que en la unidad no haya iglesia. Se entiende que el adversario busca que andemos en la vanidad de la mente, porque así es el mundo. Se entiende que el adversario busca que nos mantengamos enojados muchos días. Se entiende que el adversario busca a través de las nuevas ideas que van en contra de la palabra de Dios, que los hijos se rebelen contra sus padres, que los jefes se enseñoreen de sus empleados, que los trabajadores desprecien su trabajo. Pablo dice, no, fortaleceos en el Señor, para poder andar como es digno, para poder vencer en esta batalla que tienes todos los días, para yo poder en esta batalla
de la falta de mansedumbre, de paciencia, de amor, de todo esto. Fortalécete en el Señor. Si hay una hermana que le cuesta su gestaza, fortalécese en el Señor, fortalécete. Si hay un hermano que no trata a su esposa como la iglesia, fortalécete en el Señor. Hermano, estamos en esa lucha. Tú y yo primero. Estoy en esa lucha. Pablo lo decía, miserable de mí. ¿Quién me apartará? Entendía que había una lucha en su cuerpo, en su carne. Entonces entiende cuando Pablo empieza a nombrar esto, que esta lucha, se entiende que el adversario busca que no haya unidad en la iglesia. Porque de repente así pasa, hermano. De repente pues no venimos orados y una mala contestación. No, este no oró nada oró. Este se levantó, lo primero que hizo fue a ver su Facebook. Porque a veces tenemos actitudes bien contrarias. Se va la amabilidad, se va la paciencia, la benignidad. Y es una orden que da Pablo a Timoteo, que los ancianos, que los que sirven, los nombra 2 veces, sean amables, sean benignos. Pero a veces, como no atendemos estas disciplinas, venimos mecha corta, hermano, y entramos como rayos así de Jalisco y enojados y así mal encarados. Quizás tuvimos un mal día, pero ¿qué culpa tiene el hermano que te saludó? Entonces sabemos que un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído ni endemoniado, puede ser influenciado externamente. Lo vemos con Pedro, con Job. Vemos en las cartas como Pablo decía, porque no ignoramos las maquinaciones del adversario. Entonces entendemos que Pablo al nombrar esta batalla, entendemos que el adversario busca que no haya unidad en la iglesia, busca que regresemos a la vanidad de la mente, busca a que nos mantengamos enojados por mucho tiempo, busca que los hijos se rebelen contra los padres. Es lo que está buscando. Y Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 nos ha expuesto cuál es nuestro lugar en el Señor. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pablo ha expuesto el andar del cristiano en la iglesia, el andar del cristiano en el mundo, el andar del cristiano en el trabajo, el andar del cristiano como esposo, esposa, hijos, jefe de trabajo o empleados. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo me voy a fortalecer? Empieza a nombrar la armadura. Él está haciendo una analogía, está viendo un soldado, seguramente un soldado romano, cómo se preparan, cómo se disciplinan para poder pelear una guerra. Entiende que Pablo tiene en su mente la figura de un soldado romano. Dice, por lo demás, hermanos míos, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo? No está diciendo a ver si encuentras fortaleza, no está diciendo eso. Está diciendo que es una promesa de Dios, que Dios te dará fuerzas. Dios te da fuerzas. No quieres seguir, Dios te da fuerza. Señor, estoy batallando con mi carácter, Dios te da fuerza. Estoy batallando en tratar mal a mi esposa, Dios te da fuerza. Estoy batallando en sujetarme, Dios te da fuerza. Estoy batallando, no estoy andando como es digno, Dios te da fuerzas. Acude a Dios. Acude a Dios. Usted se da cuenta, yo me doy cuenta cuando andamos medio fríos. No, pero quiero la mano del pastor. No, hermanos. Podemos orar por los enfermos, pero el que le da fuerzas es el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Agradar a Dios y la forma de responder esa gracia que ha venido repitiendo Pablo en esta carta, para poder hacerlo se necesita
fortalecernos en el Señor. Pablo hace mención que la fuerza viene del Señor. Esta palabra fortaleceos, hermanos, es una palabra griega que en realidad quiere decir deja que el Señor actúe. Busca al Señor. Porque más adelante empieza a nombrar la oración, la palabra, las armas. Busca al Señor y deja que el Señor actúe. Deja que el Señor actúe. Está usando esa alegoría, esa metáfora. Verso 11. Vestíos de toda. Mire que dice de qué, hermano, de toda. Ahora cuando pasemos a la armadura, va a ver que hay oración, va a ver que hay es un estilo de vida prácticamente aquí. Habla de la oración, habla de la palabra. Y esto da a entender que yo no puedo descuidar una cosa u otra. Yo no puedo decir, pues yo leo mucho la Biblia, pero descuido la oración. O yo soy alguien de mucha oración, pero yo descuido la Biblia. ¿Me explico? Dice de toda. Y puede ser que alguien, tú o yo, un ejemplo, puede ser que yo lea mucho la Biblia, pero descuido el ayuno, descuido la oración. O puede ser que tú seas un hombre de oración, una mujer de oración, y te paras a las 3 de la mañana y ahí estás intercediendo, orando. A las 3 de la mañana estás ahí. Señor. Pero ya no vestía de soldado, ¿verdad? Pero puede ser que descuide la lectura de la Biblia. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Pablo en esa figura está viendo un soldado, hermano. ¿Cómo están los soldados? Firmes, derechitos, contra las acechanzas del diablo. Si hace Pablo mención de un enemigo que constantemente está en oposición a la vida de la iglesia, a la vida. No te sujetes, respóndele, no te dejes la carne o el hombre. No, yo soy el que manda aquí. ¿Me explico, hermano? En todo lo que ha venido mencionando, Pablo se hace mención de un enemigo, pero es un enemigo vencido. Esa es la cuestión, es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz. Y entendemos que todo lo que se mueve en este mundo es oposición. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, es de Dios. Son las disciplinas que Dios, disciplinas espirituales para nosotros, para que podamos estar firmes contra las acechanzas. La palabra acechanza se traduce como trampas, tentaciones. Las acechanzas del diablo, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, hasta ahí vamos a dejarle y continuamos la próxima clase. Amén.